saludo a la tiempo. audiencia. Bueno, a ver, lo más grande, entre los puntos que se han criticado de lo que fue la exposición de la ministra, está, bueno, en concreto, que se haya atribuido a los préstamos contingentes del SIGA, ¿no? Como si fuese gasto. Después, pero creo que lo más grueso o lo que por ahí tiene más consenso en la oposición es lo de siempre. Se habla de un ahorro, no fueron los 900, pero fueron 600, en contexto de pandemia, que tal vez demuestran falta de empatía cuando debería haberse gastado más, porque el mundo está gastando más. Entonces, ¿qué análisis se puede hacer desde ahí? Bien. A ver, lo primero que voy a decir, es que vamos a decir, y que en general son los números, es que se gastó más, Victoria. Creo que hay una confusión en los conceptos. Cuando se habla de ortodoxia del Ministerio de Economía, no es así. El Ministerio de Economía, y yo creo que es uno de los grandes aportes que se ha hecho en esta nueva administración, el Ministerio de Economía por primera vez es como si tuviera dos cajitas. Una cajita que es la necesaria para atender a la pandemia en lo sanitario, en lo social, en lo económico. Y en esa cajita que está en los 711 millones de dólares, y también, ahora después si quieren hablamos de los 506 de los préstamos SIGA, pero también hay unos 200 millones de dólares más que se han dado para ahí, que respaldan los préstamos SIGA de plata y de garantías. Se ha dado lo necesario para atender la pandemia y se ha gastado de más, y por esa razón el déficit fiscal este año resultó mayor que en el 2020 resultó mayor que en el 2019, justamente porque se gastó más en esta cajita. Pero después hay otra cajita, que es la cajita de lo estructural, que es la cajita de lo permanente, en el que hay que ser en el que hay que tener mucha responsabilidad, prudencia y cautela. Ay, qué lástima, estamos con temas técnicos. Bueno, vamos a ver si podemos volver a... Ah, no, hay... Esa otra cajita, porque no existe un país que de alguna manera se precie de un bienestar para toda la población, especialmente de los más vulnerables, sin que haya un manejo prudente de las finanzas públicas. Y tenemos muchos ejemplos, lamentablemente, algunos de ellos en la región, a lo largo de la historia y en la actualidad, de mal manejo macroeconómico o descuido en las finanzas públicas y, por lo tanto, afectación y padecimiento de la población, sobre todo de la más desprotegida, la más vulnerable. Marcela. Pero en el resumen de las cuentas se gastó más, Victoria. Eso me parece que es muy importante que se entienda. Bien, Marcelo, permíteme una interrupción. Sin duda que hay ejemplos de gasto, de países, de gobiernos que han administrado irresponsablemente, aún en nombre de políticas sociales en favor de los más débiles. Pero también es cierto que el mundo entero gastó de más por el COVID. Y tú decís, acá también se gastó de más. Pero ¿cuál es el criterio contra qué nos estamos midiendo? Porque los déficits fiscales del mundo aumentaron muchísimo, del 3 al 11. Y acá se controló bastante. ¿Podríamos haber tirado un poco más de la piola? El límite de qué es lo responsable, ¿dónde está puesto? ¿Con qué criterio? Muy buena pregunta. A ver, cada país es diferente. No podemos hacer las cosas por lo que hicieron los demás. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Uruguay tiene una cobertura social que no tienen otros países, y que por lo tanto otros países quizás necesitaron proteger o gastar más para implementar una serie de políticas de apoyo a los desempleados, a los enfermos, que Uruguay ya tiene desde hace varias décadas
esa protección social, y por lo tanto eso accionó normalmente con algunos agregados que fueron específicamente implementados para esta pandemia, de seguro de desempleo especiales, el seguro parcial, una flexibilización a las normativas del seguro de desempleo que ya existía. Ahora, Y ¿no es eso curioso, Marcela, porque fue, a ver, siendo lo más objetivos posibles, fue el propio Frente Amplio que en sus años de gestión fortaleció esa suerte de colcha básica, ¿no?, de la población más vulnerable, que hizo que no tengamos que, como en otros países, salir a cubrir cosas que ya estaban cubiertas, ¿no? No, a ver, yo me estoy refiriendo en este caso puntual a los seguros de desempleo. Los seguros de desempleo No, existen desde sí. antes. Ah, te referís a eso, yo pensé que te referías a, No, me estoy refiriendo al a seguro de una desempleo. contención más general. No, estoy refiriendo al seguro de desempleo que, insisto, eso ya Sí, existía sí, desde bien. antes del gobierno del Frente Amplio y que por lo tanto funcionó normalmente y no fue necesario agregar de más, como otros países que no tenían, tuvieron que agregar protección en ese sentido. Igualmente se agregó de más en el seguro de desempleo El puntualmente. flexible también, simplemente el En el flexible. flexible, en la flexibilización de las condiciones que ya existían para el seguro total, Sí. y se creó un seguro parcial para reducir la jornada laboral y pagarle un seguro de desempleo a ese empleado que trabajaba menos, pero que no estaba desempleado, pero que de todas maneras cobraba parte de su salario y parte de un seguro. Además, el seguro de enfermedad también existía, pero también se dio uno especial para los trabajadores mayores a 65 años, para que pudieran de alguna manera mantenerse en sus casas, no ir a trabajar, protegidos por las políticas del Estado. También se reforzaron esos programas de políticas sociales o programas sociales, básicamente las canastas, básicamente los apoyos monetarios a los hogares más vulnerables, y ahí se dieron 144 millones de dólares más a esa población más vulnerable, a los hogares más carenciados, respecto a lo que se había dado en el 2019. En números gruesos, más o menos se destinaba unos 285 millones de dólares a esos hogares, y se destinaron unos 100 millones de dólares más, 144 millones de dólares más por el lado del fondo COVID. Entonces, a mí me parece que es muy importante, cuando uno hace la comparación con otros países, ver cada país aisladamente. Nosotros ya teníamos una serie de coberturas que no fue necesario accionar. En segundo lugar, nosotros manejamos la pandemia mejor que muchos otros países, en lo cual no tuvimos la necesidad que otros países tuvieron de gastar en lo sanitario por ese concepto. Bien. En tercer lugar, recibimos una situación fiscal bien comprometida que otros países no recibieron o que no tenían. Y ahí me parece de vuelta muy importante hacer hincapié en que nosotros en el Ministerio de Economía no estamos enamorados con un número fiscal. Lo que sí debemos tener en cuenta es que tenemos que ser muy cautelosos y muy prudentes con los dineros públicos, porque lo que se da hoy, lo que se entrega hoy por políticas o por mayor gasto, al final del día en algún minuto tiene que volver, y eso puede generar alguna presión adicional en empresas, en individuos, y que al final del día termine en un peor bienestar para la población. Y por eso es la cautela, la prudencia del manejo de los dineros públicos. Ese equilibrio tan necesario, y por eso hablamos de estas dos cajitas. Bien, y entre estas dos cajitas, y está claro que el Ministerio de Economía obviamente no solo está enamorado de un número, lo tiene que tener bien ahí, bien a la vista de todas maneras, tampoco solamente tiene que ocuparse de llevar a la baja el presupuesto del Estado, pero entre eso y abastecer las ollas populares que hoy se ponen así como espejo también de la realidad que estamos viviendo, ¿qué margen de acción tiene el Ministerio? Victoria, yo acabo de decir que el gobierno todo gastó un 50% más de fondos, de dinero, destinó más que gastó, destinó un 50% más de fondos, estos 144 millones de dólares, para atender a la población vulnerable en
a través de los instrumentos que el MIDES tiene en funcionamiento para esta población, que son las tarjetas Uruguay Social, las TUS, las asignaciones familiares, las AFAN-PE, y se creó una aplicación nueva llamada TUAP para transferir fondos a esa población que se entendía que no estaba cubierta con los otros dos instrumentos. La olla popular es realmente preocupante y desde el Poder Ejecutivo todo seguimos y nos preocupa esa población que pueda estar necesitando esa olla popular, pero de alguna manera el diseño de políticas hoy establece que esa población está siendo atendida a través de estos instrumentos. Escapa al Ministerio de Economía definir si la olla popular tiene que ser un instrumento más o no en la batería de instrumentos de las políticas sociales que, insisto, maneja el MIDES. El Ministerio de Economía, y puedo hablar por el equipo que encabeza la ministra, pondrá a disposición los recursos que se necesiten. En todo caso, que sea el MIDES que analice si la olla, qué pasa, que es necesaria la olla popular, además de todas las políticas que ya tiene implementadas, ¿no? Bueno, sí, insistimos, creo que es un tema que escapa a la gestión del Ministerio de Economía. Lo que sí es claro es que nosotros tenemos vínculo permanente con todos los ministros y articulamos muy de cerca, tanto con Trabajo, con el ministro Mieres, con el MIDES, con el ministro Bartol, todo este accionar y toda esta respuesta a la pandemia, a la situación de recesión. O sea que claramente si el MIDES entiende que es un instrumento al que se llegaría al que no se está llegando a través de los instrumentos y se necesitan los fondos para llegar a través de ahí, y creo que es un tema que escapa a economía. Por el lado de economía los recursos van a estar. Bien, muchísimas gracias por su tiempo, Marcela Abención. Por favor, a las órdenes y un saludo a la audiencia. Muchísimas gracias. Ella era la coordinadora de políticas económicas del MEF, entonces estaba bueno tener su palabra, sobre todo a partir, insisto, de cosas que se han cuestionado desde la oposición. Entonces, tienen una buena para hacer una ensalada, ¿no? Podemos redondear los dos temas, sí, claro. No una cosa son bananas y otra cosa son manzanas, pero hay mucho de política partidaria colado en estas polémicas, en las redes sociales y demás, entonces, bueno, advierto que habrá bastante para opinar y decir. Selvita, ¿por dónde quieres ir? No, yo quiero que, por lo último, lo que acabo de escuchar, porque en realidad me parece que más que lo que hay que plantear no es la política partidaria, sino la política ciudadana, la que vive el ciudadano de todos los días. Que a mí me digan que el MIDES, porque le da 1.200 pesos en una canasta mensual, resuelve el problema de una familia, yo le pregunto a la audiencia, con la mano en el corazón, ¿qué hace con 1.200 pesos por mes? Entonces, por eso existen las ollas populares, por eso existe la solidaridad, por suerte, de la pregunta, sociedad. ¿Y eso que se les da más ahora? ¿Cómo hacían antes? No, es lo que pero lo que pasa es que ahora hay una situación mucho más grave que antes. Ahora hay mucho más gente que está en desempleo, hay gente que está en seguro de paros cobrando la mitad de su sueldo durante un año, hay gente que hace un año que cobra la mitad de su sueldo. Entonces yo le pregunto, ¿cómo puede vivir las personas durante todo ese tiempo y hacer frente a lo que es la economía familiar? Y el problema del entrevero de las cifras tiene que ver con que en realidad el 1.3 es lo que de verdad el Producto Bruto Interno se ha dado a la pandemia. Los 580 millones de dólares o algo así que se agrega al SIGA, al famoso Fondo de Garantía, es un fondo de garantía que pagan las empresas. Las empresas van a los bancos, que son los intermediarios de este fondo de garantía, sacan el crédito y después tienen que pagarlo. No es que se lo regalaron y lo van a pagar además con intereses. Pero además no puede decir la ministra que es absolutamente contundente esta ayuda cuando solo el 20% de las pymes y el 26% de las empresas medias han accedido a este fondo. Habría que preguntarse por qué razón no acceden otros. Pues vayan a hacer el trámite y verán que tienen que dar el balance anterior, que sea solvente, y muchas de estas empresas están en rojo porque el año fue fatídico, y además tienen que hacer una proyección de hacia dónde van. Entonces es casi imposible acceder al SIGA, al famoso SIGA.
Pero no surgen, tú dijiste muy bien, el propio Manini Ríos, que es de la coalición, habla de ortodoxia, porque todavía sigue girando y están enamorados de la palabrita déficit fiscal, que en realidad, de acuerdo a la última, a cómo calculaba el déficit fiscal el FA, es de un 6.4%, no de un 6%. A ver. Pero ahora hay un nuevo cálculo. Pero si seguimos abundando más, encontramos que yo el optimismo de la ministra de verdad no lo acompaño ni lo entiendo. A ver, por Sí, acá. qué lindo, Sobre el futuro, qué lindo ¿no? panorama nos pinta Selva después de 15 años del Frente Amplio. Un gobierno de izquierda que mira por los pobres y que dejó esa situación. Lo que situación dejó? ¿La de la pandemia? Lo que No me hubiéramos, hagas chistes. lo que hubiéramos No me hagas hecho chistes. con los 900... Los seguros de paro lo ¿Me dejó vas a el- dejar hablar? Yo te escuché Por 4 favor. minutos. No, 900 palos verdes de tenés un ANCAP. cliché. 128 del ante la arena, el horno tirado, suma todo eso y vale lo mismo que dilapidó, que gastó este gobierno para combatir este tema de Tenés la un pandemia. cliché en la cabeza. Lo que está haciendo el Frente Amplio ahora, es oponerse a todas las cifras oficiales. Lo mismo de Paternain con el tema de la seguridad, bueno, ahora lo están haciendo con la ministra Arbeleche. No les gusta que el país le esté yendo bien en el manejo de la pandemia. Nos está yendo muy bien. Somos la 8ª democracia en el mundo. Tenemos problemas, muchísimos problemas, y vamos a seguir teniendo problemas. Pero tenemos un gobierno que atendió una situación frente al desastre que nos dejaron los 15 años de gobierno del Frente Amplio. A mí me hubiera gustado saber, con los 900 palos de ANCAP, con los 118 delante de la arena, con lo que se gastó en el horno, con todo lo que se dilapidó en publicidad oficial, una cantidad de cosas, me hubiera gustado tener ese dinero ahora para atender los problemas, para hacer todas las cosas que vos querés hacer, Selva. La renta básica, lo que te gustaría. Con ese dinero seríamos unos fenómenos este año. No te voy a contar. Pepe. Yo creo que acá hay que atender y entender. Hay que atender a los que está pasando una difícil situación, producto, entre otras cosas, de la pandemia. Es cierto que hay gente que está con seguro de desempleo parcial, cobrando la mitad de su salario desde hace ya bastante tiempo. Y hay que entender a los que están del otro lado del mostrador, en este caso el equipo económico de gobierno, que tiene como elemento quizás más complejo la incertidumbre de no saber cuánto tiempo más va a durar esta situación. Entonces, ante esa incertidumbre es difícil, lo reconozco, ver cómo uno organiza los gastos. Voy a poner un ejemplo muy burdo. Si yo sé que cobro los 30 y estoy a 28 de mes, quizás me puedo dar el lujo de salir a comprar comida afuera, por ejemplo, porque sé que tengo un horizonte cercano donde voy a recibir mis saberes. Cuando yo no sé cuándo voy a cobrar, porque tengo esa incertidumbre, que es lo que está planteando la pandemia a nivel mundial, es ahí donde se complejiza todo. Muy bien. Cambiando de tema, si Paternain, Vamos a los delitos. a los delitos, si Paternain tiene conocimiento de que se están maquillando los números, creo que los tiene que hacer la denuncia correspondiente, ¿no? Eso es una cosa que tiene que hacer, que a mí no me quedó claro. Desde las entrevistas que tuvo hasta hoy el Zoom que tuvo, como que cambió de parecer. La delincuencia en pandemia siguió operando, para que tengas una idea. En el 2019 se incautaron 12 toneladas de cocaína en Uruguay. En los 10 primeros meses de este gobierno se incautaron 11 toneladas de cocaína y hay 1.450 presos nuevos. O sea que no es por arte de magia que la seguridad está mejor, sino que cambió la política de seguridad y, como decían, con los mismos recursos, porque no ha cambiado, los mismos recursos, tenemos otros resultados. Lo que sí comparto es la forma de cómo se analiza. Hoy no se cierra año calendario, hoy se está cerrando año de gobierno, ¿no? Porque si ustedes ven es del 1 de marzo hasta diciembre. Entonces ahí digo, ahí yo entiendo que no quieren estar los 2 primeros meses, pero bueno, deberían hacer o seguir la misma estructura que estaba anteriormente. Para mí los datos son los que están. Bueno, muy bien. Obviamente podríamos seguir y estoy segura que todos tienen acá. Lo que pasa es que quedó el tema económico quedó muy al final. Quedó, sí, muy al final. Pero es verdad que, bueno, no todo el mundo comparte el optimismo que planteaba la ministra. En cualquier caso, le falta tiempo a todos estos atención, análisis. no lo compartimos, no porque no queramos. Exacto. Queremos que nos vaya Bueno. mejor. Todos queremos eso. Todos. Sí, en teoría todos queremos eso.
Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. Será hasta mañana.